curso de botánica de la Universidad Regional Amazónica Iquian, en donde estoy profesora de botánica. Y agradezco mucho a los conferencistas y colegas y amigos botánicos que han aceptado compartir sus conocimientos. Al momento tenemos a Hugo Romero Saltos, profesor universitario en la Universidad Yachaitec, y quien obtuvo su licenciatura en biología en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Luego la maestría la obtuviste en Michigan o en Florida, igual que el PhD. Bueno, Hugo obtuvo su PhD en Florida y ha venido trabajó mucho en la Amazonía con lianas, con la ecología y sistemática de las mismas. Ahora en Yacha y está trabajando con parientes silvestres de la oca, así como también con los jardines botánicos. Entonces, bienvenido Hugo y felicitaciones que ya los jardines botánicos del Ecuador están en la red, es la red mundial de jardines botánicos. Entonces, felicitaciones al trabajo de Hugo. Bueno, eso es todo. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a escuchar la conferencia. Son las 2:10. Tenemos como 1 hora y luego tendremos unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Para las preguntas y respuestas, por favor, si las van escribiendo en el chat y luego al final de la charla vamos a ir consultando, trabajando con Hugo. Y ese chat también sería para comentarios, no solo preguntas y respuestas, sino también comentarios que los participantes tengamos. Bueno, muchas gracias y te doy la palabra, Hugo. Sí, muy buenas tardes con todos. Gracias, Alina, por la invitación. Espero se escuche bien porque te escucho bastante entrecortado, Alina. Bueno, yo básicamente voy a compartirles información general sobre los jardines botánicos del Ecuador. Una presentación que la hemos venido haciendo en diferentes instancias, en realidad ya hace algunos años, pero básicamente nació de una compilación, de una necesidad que teníamos hace algunos años de un poco conocernos más y ver si por ahí pues salía algún proyecto en conjunto. Hemos enviado por ahí algunas cosas, pero no hemos tenido suerte realmente en conseguir financiamiento para lo propio de los jardines botánicos. De todas maneras, esta presentación, por ejemplo, ahora ya está un poquito desactualizada porque justamente hay un par de jardines nuevos, no nuevos, sino que instituciones u organizaciones que han decidido, digamos, adscribirse a la misión de lo que es un jardín botánico en Ecuador, aunque la una es, por ejemplo, la finca Pastaza, ¿no? Y otro es esa reserva etnobotánica comandada por Baeza, que bueno, tienen sus jardines botánicos, hacen también pues conservación ex situ, que sería lo propio de los jardines, en realidad debería de ser, pero bueno. Ya vamos a conversar un poquito, en realidad hay de todo en este mundo de los jardines botánicos. Entonces ahora somos como 22, ¿no? Y justamente hace unos meses enviamos una lista desde aquí de Ecuador a la Botanic Gardens Conservation International, la Red Mundial de Jardines Botánicos del Ecuador, para, digamos, actualizar su lista. Y ahí también salieron algunos que de pronto ya no daban señales de vida, antiguos, ¿no? Y se pusieron unos nuevos también. En algún momento de la historia, al inicio de este milenio, diría yo más o menos, se fundó la Red de Jardines Botánicos del Ecuador, justamente entre los jardines, digamos, más clásicos, más científicos o típicamente afiliados a universidades o de las grandes ciudades, ¿no es cierto?, del país, Quito, Guayaquil, Loja también. Y ahí fundaron pues 8 jardines botánicos de esta red que dependiendo como ustedes saben cómo son las redes, a veces sube y baja, ¿no?, la actividad. Ahorita estamos un poquito en pausa.
pero es digamos, una red que es activa, es, digamos, legal y es reconocida por el CNCID y todo. Entonces, la idea, ¿no es cierto? Idealmente uno quisiera que todos los jardines botánicos del país sean parte de la red, pero siempre, como ustedes bien sabrán, la gente va a preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio, ¿no?, de pertenecer a la red? En este contexto también vale mencionar que estamos también a nivel ya sudamericano en un proceso de consolidación, de creación y consolidación de una red de jardines botánicos de Sudamérica, que yo creo que va a tener más impulso o mayor claridad en cuanto a cómo se pueden los jardines botánicos beneficiar de esa comunidad. Pero de la red, yo creo que es algo que vale la pena, digamos, rescatar esa historia, ¿no es cierto? Como les decía, en el año 2000 se funda, al inicio del milenio, luego ya se la reconoce por CNCI, Ministerio del Ambiente, etcétera. Y al momento, pues Johnny, quien es el director de Jardín Botánico de Manabí, de la Universidad Técnica de Manabí, es su presidente, ¿no? Esta es la lista que la saqué justo anteayer, que me di cuenta que ya está actualizado en BGCI. Por ahí de pronto hay alguna información que no es correcta. En realidad lo que se debería hacer es que cada jardín botánico pues ya se acerca a la base de datos del BGCI y corrige eso o complementa, porque en realidad ellos piden un montón de cosas, muchas cosas. Quién es el curador, qué especies nomás están ahí en el jardín, nivel de conservación, etcétera. Todo eso ya depende pues ya de la soberanía de cada jardín botánico, ¿no? Pero al menos la lista y los contactos y la ubicación general está pues ingresado ahí. Entonces ahí están, como les decía, esos 22 jardines botánicos. Entonces, en mi presentación, la próxima me tocaría un poquito hablar de la finca Pastaza y también de la Reserva Etnobotánica Cubandá. Entonces, excluyendo esas dos, si nos ponemos a ver los jardines botánicos, ¿no es cierto? Básicamente uno puede clasificarlos bajo diferentes criterios. Este es un criterio, ¿no?, para solo un poquito hablar sobre su biografía, como les decía. Hay unos jardines botánicos relacionados con universidades, otros son relacionados con municipios, otros o son semi asociados con municipios, el municipio de una u otra manera apoya, y también hay algunos privados, ¿no? Entre los relacionados con universidades, bueno, está nuestro reconocido Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, ¿no es cierto?, en la Universidad Nacional de Loja, fundado en 1949. Y también está el Jardín Botánico Tropical Mutile, también inicialmente con mucho ánimo allá en Esmeraldas, en la Universidad Luis Vargas Torres, pero que al momento está un poquito, como digo, en pausa, ¿no? También tenemos como el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí, también el Jardín Botánico Padre Julio Marrero de la Universidad Católica de Santo Domingo, ¿no? Y tenemos también allá en Loja otro jardín botánico, el PAZMI, ¿no?, más reciente. Tenemos el nuestro aquí en Yachay, Jardín Botánico Yachay. Y también tenemos pues el Jardín Botánico de David Nil, de allá de la Universidad Estatal Amazónica, que es el Jardín Botánico Piatúa. Entre los privados, tal vez ustedes reconozcan alguno por ahí, no sé, pero ya a nivel de privados es como el concepto ya va un poquito, el concepto de jardín botánico va como flexibilizándose, porque ya hay instituciones u organizaciones que comienzan pues a adscribirse a la misión de un jardín botánico, pero en realidad, por ejemplo, son son instituciones más que nada dedicadas, por ejemplo, a turismo o a educación ambiental y ya. Entonces, no es que hacen una conservación ex situ, una horticultura de la conservación, diríamos, ¿no?, de manejar especies en peligro, cosas así, como tal, sino que son más sitios de educación ambiental, de difusión, ¿no? Más que nada. Entonces, por ahí entran algunos jardines botánicos enfocados en esa parte, ¿no?
algunos son propiedades casi como unas haciendas, unas pequeñas fincas que pues trabajan con las comunidades y demás. Ya vamos a hablar un poquito más cuando les presente más información sobre cada uno de estos jardines. Los de los municipios ustedes pueden reconocer, Jardín Botánico de Guayaquil, ¿no? Jardín Botánico de Quito, el Jardín Botánico Atocha la Liria, que es del municipio de Ambato, ese es del municipio como tal. El Parque Histórico Guayaquil también está ahí porque fue parte de los fundadores, ¿no? De la red de jardines botánicos, aunque al momento, como decía, es un sitio un poco más cultural, ¿no es cierto? También de educación ambiental. Si es que uno mira los años que se fundaron estos jardines botánicos, ¿no es cierto? Ustedes, esto es organizado por décadas, ¿no? Desde antes de los 50. Fíjense ustedes que, bueno, antes de los 50 básicamente de pronto teníamos solo dos jardines botánicos como tal, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, ¿no? Y también Atocha la Liria acá, en el sentido de que originalmente ese jardín botánico lo conceptualizaron como tal en realidad ya en el siglo XIX mismo, que era pues, ahora es la fusión de la finca ahí de quién es en Ambato, de Juan León Mera, me parece, y de los Martínez, de la familia Martínez, de Luis A. Martínez, del conocido pues escritor. Entonces ellos tenían la familia Martínez desde siempre una inclinación a crear un jardín botánico. De hecho, ahí están los eucaliptos, los primeros eucaliptos que se trajeron al país, entre los primeros los sembraron allá. Entonces había esos dos, y luego pasan décadas, ¿no? Son los años 50, no pasa nada, los años 60, por ahí en los 70 alguna cosa se comienza a conceptualizar por Guayaquil, por ahí, eh, y luego ya en los 80 hay un empuje a nivel por el Jardín Botánico de Quito y otras instituciones que comienzan ya a crear en los 80 jardines botánicos en diferentes partes del país y en los 90 más todavía. Y últimamente, pues, desde el año 2000, algunos jardines botánicos, más que nada desde la iniciativa privada, como ustedes pueden ver acá. No sé si se puede ver mi ratón, lo que se mueve. Y últimamente, pues, hace unos poquitos años, creamos el nuestro y también el de Piatúa, ¿no? También aquí, pues, me animé a poner unos asteriscos en los jardines botánicos que, digamos, manejamos información en base de datos o, ¿no? de las colecciones que tenemos, que realmente dan un profesionalismo al jardín, ¿no? Y realmente si estuviésemos, por ejemplo, en Colombia, realmente eso sería, pues, para hacer un jardín botánico, para empezar, tendrías que pasar una revisión de la red de jardines botánicos de Colombia, y entre esas cosas tendrías que tener una buena base de datos para que te reconozcan como tal. Pero aquí en Ecuador es como un poco más flexible. Tú necesitas tener la patente de manejo del Ministerio del Ambiente legalmente para manejar, como sabemos, pero hay muchos jardines botánicos, más que nada privados, que pues igual siguen trabajando sin la patente. Entonces es un poco como más, no sé cómo decirlo, falta, digamos, formalizar o regularizar mucho del quehacer de los jardines botánicos, pero a la vez, a veces también uno piensa que de pronto mucho control no es tan bueno. Un mapita simplemente para ubicar dónde están los jardines botánicos del país, a breves rasgos, ¿no es cierto? Eh, ¿Verdad? Muchos últimamente se han concentrado en el área ahí de Puyo y alrededores, por las iniciativas privadas. Acá también al norte del país hay algunos, ¿no? Y en la costa, pues, el de Guayaquil, el Parque Histórico de Guayaquil, el de Puerto Viejo, no hay un poco menos. En la Amazonía, como les decía, más que nada hacia Puyo, hacia Tena. Esta es otra forma de ver ese mismo mapa, simplemente con los datos, digamos, como tal. En la región costa, ¿no es cierto? Algunos jardines, región sierra, región amazónica, pero en diferentes ambientes. Y esto de los ambientes es importante darse cuenta porque puede ser, uno podría imaginarse que de pronto una estrategia que debería resultar eficiente
es justamente aprovechar las condiciones naturales de cada jardín botánico para ponerse ahí pues a propagar, a emprender acciones de conservación ex situ de las especies que son de esos ambientes, ¿no? De esos tipos de ecosistemas, ¿no? Y así debería ser en la práctica, más o menos funciona así, pero muchos jardines botánicos en realidad tienen plantas de diferentes ecosistemas. Pero estamos más o menos, digamos, cubiertos, ¿no? En muchos ecosistemas están los jardines botánicos. Aquí es un resumen del tamaño de los jardines botánicos, ¿verdad? Hay de todo, hay chiquititos, hay muy grandotes y hay unos que tienen también áreas, digamos, de conservación in situ, sería. O sea, ya áreas naturales, ¿no? Con diferentes grados, digamos, de perturbación, pero que al final están bajo la tutela del jardín botánico. Entonces, por ejemplo, el jardín botánico Ixpingo de Hatun Sacha, ¿no es cierto? El jardín botánico como tal son 2 hectáreas, pero claro, adjunto al Jardín Botánico Ixpingo, según lo que pues decidieron darme la información hace algunos años, pues se consideraría la Hatun Sacha, la reserva Hatun Sacha como tal, ¿no? Y entonces ahí ya son, imagínense, en 2.200 hectáreas, ¿no? De Hatun Sacha. Entonces, hay esas situaciones también. Mientras más grande, evidentemente, el área, más complicado se hace el manejo, ¿no? Aquí seguimos nomás un poquito de estadísticas que tenemos por ahí. ¿Sí? Tal vez aquí el mensaje es que muchos jardines botánicos tienen áreas de conservación in situ también, es decir, que el jardín botánico, a diferencia de los jardines botánicos en Europa o Estados Unidos, en realidad muchos de nuestros jardines tienen áreas de reserva como tal también. Hace algún tiempo pregunté, hice una encuesta de más o menos cuántas especies existen bajo conservación ex situ. Como les decía, muy pocos manejan bases de datos. Y en aquel tiempo, pues, me respondieron algunos jardines botánicos, pero la respuesta en realidad es importante, esta pregunta, ¿no? Es importante porque resulta que tenemos, pues, esta estrategia mundial para la conservación de especies vegetales, ¿no? Que bueno, esta duró una década, yo creo que ya estarán por otra vez sacar la nueva estrategia, que es básicamente un compromiso de los gobiernos, que viene desde el convenio sobre la diversidad biológica, ¿no? Que deberían cada gobierno, pues, más o menos impulsar. Pero en realidad aquí en el Ecuador un poquito no se ha hablado mucho de esto, yo creo. Se ha hablado un poco más de las metas Aichi por el Ministerio y su Estrategia Nacional de Diversidad y todo lo demás, pero interesantemente hay esas anécdotas siempre, ¿no? De la Estrategia Nacional de Biodiversidad, aquí de Ecuador, ni siquiera pues está mencionado este documento de la Estrategia Mundial para la Conservación de Especies Vegetales. Entonces es como que nos ha faltado. Hay un punto de contacto, un punto focal en el ministerio, pero siempre no es tan fácil, ¿no? Más que no querer, es que a veces no hay simplemente recursos para movilizar a la gente, ¿no? Y a las instituciones en cumplir las metas de esta estrategia. ¿Y cuáles son estas metas? Pues son bien ambiciosas, ¿no? Optimistas también. Imagínense, hay una meta 8, por ejemplo, que justo tendría que ver con los jardines botánicos y que no podría, en principio, digamos, sería como lo propio de los jardines botánicos, lo que les da identidad. Dice que se debe conservar por lo menos el 75% de las especies vegetales amenazadas en colecciones ex situ y al menos el 20% disponible para programas de recuperación, restauración. Entonces, eso es bastantísimo. Imagínense en el país, pensemos en las endémicas nomás. Y de esas endémicas hay un buen porcentaje de amenazadas, no recuerdo ahora, pero 75% de eso es un montón de especies, ¿no? Otra meta que de pronto los jardines botánicos podrían aportar, también en colaboración con otras instituciones, porque aquí ya tiene que ver con los cultivos, pero en realidad parte de esta estrategia global de conservación
de especies vegetales es que se aspira a que 70% de la diversidad genética de los cultivos, incluidas las especies silvestres emparentadas, pues sean preservadas, ¿no? Junto con los conocimientos ancestrales. Otra meta que de pronto los jardines botánicos podemos, digamos, participar activamente, y yo creo que en eso sí nos va relativamente bien, dependiendo ya de cada situación, pero en general yo creo que se hace un buen trabajo, es la parte de educación, de comunicación, de concienciación, ¿no? De la valoración de nuestra diversidad. Pero volviendo a la pregunta esta, que es importante, cuando alguna vez hice pues una encuesta así rápida, me contestaron unos cuantos nomás, muchos no es que no querían contestar, sino es que no hay los datos, no hay que ir a los jardines botánicos a realmente hacer los muestreos y ver qué especies están ahí conservándose. Pero en este muestreo de aquel entonces, fíjense, hay, en cuanto a angiospermas, ¿no? Y las monocotiledonias en este caso, había total de especies nativas, quien más tenía era el Jardín Botánico de Quito y el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa. También había en Piatúa, en el Ispingo, ¿no es cierto? En el PADMI también. O sea, básicamente desde la Universidad Nacional de Loja y desde el Jardín Botánico de Quito, es los que manejan las bases de datos mejor un poquito, ¿no? Están un poco más maduros y para ellos pueden generar estas listas, ¿no? De especies. En el caso del Jardín Botánico de Quito, muchas de estas especies ya yendo a las categorías de amenaza, por ejemplo, vulnerables o en peligro. Muchas de estas especies son en realidad orquídeas, ¿no? Viendo un poco ya de las eudicotiledonias, en las angiospermas también, la misma historia, ¿no es cierto? Tenemos más que nada el Jardín Botánico de Quito, Reinaldo Espinosa, con datos, etcétera. Especies nativas ahí representadas, pero en peligro, o vulnerables, o en peligro crítico, pues no se reportan datos y en realidad es un poquito, justamente nos hace desnudar la realidad, ¿no? Se desnuda la realidad, que uno pensaría que los jardines botánicos deberíamos estar enfocados justamente en proteger esas especies que están en peligro, ¿no? En propagarlas y hacer programas de reintroducción, no sé. Pero en realidad no conocemos, estamos, digamos, todavía somos bebés en ese sentido, ¿no? Los herbarios, los botánicos, pues hacen las colecciones, están describiendo, pues publican, etcétera, pero luego viene el trabajo ya de la acción en el campo, de qué hacemos para que no desaparezca esa especie, y aunque sabemos todos de algunas organizaciones de unos buenos ejemplos, considerando la diversidad del país, todavía nos falta muchísimo. Entonces, era un par de ejemplos de eso, ¿no? Hay también datos de lechos y otras cosas que son incluso lleno más de ceros. Pero bueno, lo que yo quería ya para terminar esta charlita, esta breve biografía, es simplemente dar un vistazo, motivarlos a todos para que conozcamos un poquito de dónde están estos jardines botánicos, y lo que simplemente he hecho es preparar unas fotografías y un poquito de historia de cada jardín botánico, ¿ok? Entonces, organizados, esto es según el año de apertura, ¿no? Al público. A veces no es el mismo digamos, desde que se fundó. Tenemos Jardín Botánico Reinaldo Espinosa. Shofre me va a decir, esas fotos son antiguas, la verdad, tengo que actualizar también las fotos. Pero aquí el concepto es que justamente fíjense, hay 2 años, ¿no? Uno, el de paréntesis, es digamos, el año en el que está abierto al público y se fundó. No sé si es que está correcto esos datos, pero básicamente en los años 40, el tamaño, lo que está en paréntesis sería el tamaño, si es que tuviese, digamos, el tamaño total del jardín, porque a veces, como les decía, tienen áreas naturales de conservación in situ también, ¿no? Y resaltado, si es que tiene un herbario asociado, lo he resaltado en rojo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí este modelo de jardín botánico con herbario en realidad es el modelo más científico, ¿no? Más en términos de conservación, ¿no? Sería el modelo en realidad a seguir, ¿no?
Muchos de ustedes yo creo que sí lo conocen, ¿no? Un jardín botánico con un poquito conceptualizado desde lo clásico, es decir, tener diferentes áreas temáticas o exhibiciones temáticas, jardines temáticos, ¿no? Donde la gente pues puede aprender de diferentes facetas de la diversidad de las plantitas y también la parte, digamos, social, la apertura al público, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí de la Feliz Día de la Mujer, que lo puse, ¿no? Entonces es el modelo clásico de educación ambiental unido a conservación y unido también a un sitio para recreación, ¿no? Todo en bien de la conservación. Tenemos otro Jardín Botánico Tropical Mutile, como les decía, en Esmeraldas, Universidad Técnica Luis Vargas Torres. El jardín como tal son 7 hectáreas, pero ellos tienen una reserva de más, o sea, sería de 200 hectáreas, ¿no? 200 más 7, 207, ¿no? Que es bosque, pues, tropical, ¿no? Del Chocó. Entonces, está ahí, es una reserva forestal, básicamente, pero ellos están abiertos ahí a investigaciones. Otra vez ya nos invitaban que vengan, que vayan a hacer allá estudios en su bosque, ¿no? Cerca de Esmeraldas. Entonces, ahí en cambio no es que haya jardines temáticos como tal, ahí más el modelo es de educación ambiental y como es más bien de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, más bien es hacia lo agropecuario, ¿no? Justamente. Es como una finca agropecuaria, ¿no? Tenemos, este es otro modelo de jardín botánico, por decirlo así, en el cual básicamente tenemos una gran reserva, en este caso el río Huaycuyacu, ¿no? Que tenemos, digo gran, por la importancia y donde está, es una parte del noroccidente de Pichincha muy interesante. Y ellos lo que tienen, digamos, como identidad de jardín botánico es que se han dedicado pues a cultivar o a traer pues muchas especies y variedades, ¿no? de frutas tropicales, no solo de Ecuador, sino de todo el mundo, casi, muchas partes. Entonces hay unas frutas exóticas, ¿no? Muy interesantes. Y pues eso sirve también para sostener todo ese comercio, un poquito para sostener ahí al jardín, ¿no? Pero básicamente es un esfuerzo de conservación in situ, ¿no? Frutas exóticas del mundo. Alguna vez con el Jardín Botánico de Quito y la Reserva Río Huaycuyacu, pues hicieron esa exhibición, me acuerdo. Frutas exóticas del mundo. Jardín Botánico de Guayaquil, allá en Guayas, pequeñito, pero igual muy enfocado en educación ambiental. Otra vez el concepto clásico de tener áreas, digamos, de recreación, jardines temáticos, ¿no? Y pues eso se utiliza para fines de conservación ex situ y también para la recreación y la educación ambiental. Un poquito con problemas, siempre con problemas, no sé cómo estén ahora, pero clásicamente difícil la parte financiera, muy difícil para el Jardín Botánico de Guayaquil, pero no sé cómo esté, ojalá estén ya mejor. El OMAERE, ¿no? Allá en Puyo, digamos, tiene otro nombre, Parque Pedagógico Etnobotánico OMAERE. A propósito, ahí me inicié yo, cuando era jovencito, ellos fueron los primeros que, digamos, mi primer trabajo, por decirlo así, o mi primer vínculo a la selva, ahí estuve con ellos al inicio, me ayudaron en mi tesis y todo. Un concepto muy interesante, ¿no? Son esas 15 hectáreas en donde hay senderos ahí por medio del bosque secundario, bueno, ahora ya estará más maduro, ahora ya también manejado por Chris Canada, ¿no? Y la Teresa Chiqui, que lo que quería, o sea, lo que se hace, lo que se quiere hacer es mostrar las culturas de la Amazonía. Entonces uno camina y se encuentra con una choza, digamos, al estilo guaraní, y una cabaña por allá al estilo quichua y al estilo shuar, y con los utensilios que utilizaban, así, ¿no? Entonces, muy, digamos, hacia lo antropológico, ¿no? Rescatando lo enobotánico, lo antropológico de nuestras culturas amazónicas. Aquí está Hatun Sacha, ¿no? Con su jardín botánico Xpingo, ¿no es cierto?, cerca de Tena. También lo clásico de tener espacios, digamos, organizados como jardines temáticos,
Básicamente aquí optaron por hacerlo más por los usos de las plantas, entonces tienen ahí eh, las, las diferentes exhibiciones, es muy compacto pero muy informativo este jardín botánico. De lo que sembraron al inicio, pues es increíble cómo crecen, ¿no? Los árboles. Hace años, cuando recién conocí, todo era así pequeñito y recién que fui el año pasado, me parece, pues ya son unos arbolones enormes, ¿no? Pero muy, muy chévere para conocer la diversidad, como una primera introducción a la diversidad de la Amazonía, es una visita que vale la pena. Básicamente manejado, pues, por el programa de voluntariado de Hatun Sacha, ¿no? Aunque ahorita están en pausa, pero desde ahí, ¿no? Y se mueve la cosa. Jardín Botánico Las Orquídeas, allá en Pastaza, cerca de Puyo. Tiene una historia interesante esta propiedad, porque el dueño resulta que hace, pues en los ochentas, ¿no? En los ochentas todo el mundo pues tenía ahí compraba su bosque y pues desbrozaban el bosque y ponían pues, pastizal. Y él, bueno, ya tenía ahí pastizal y por alguna razón, digamos, ya interna, como eso suele contar algo, una motivación más interna, pues se dio cuenta de que no, de que si seguían en ese modelo, pues ya no iba a haber bosque, ¿no? En esa zona. Entonces él decide a su pastizal, pues dejarlo crecer así naturalmente, sin ninguna intervención activa de restauración ecológica ni nada, sino así por sucesión natural, digamos. Y a lo largo de los años toma fotos, fíjese, tiene una galería fotográfica de cómo van cambiando a lo largo de los años, cómo va cambiando su pastizal a bosque secundario, etcétera. Y poco a poco van llegando las especies solitas van llegando. Entonces es una interesante, digamos, demostración de cómo puede haber ahí una recuperación de nuestros bosques, ¿no? Una restauración pasiva, también como suelen llamar. Una interesante historia ahí del jardín botánico. Las orquídeas, básicamente, al momento, pues lo que hacen es educación ambiental, ¿no? Parque Histórico de Guayaquil, un poquito, pues, rescatando ahí un área de una casa antigua, ¿no? Emblemática. Fíjense, hay un trencito también ahí. Y también tiene adjunto, pues, la parte de los manglares, ¿no? Allá el cocodrilo y todo, que hacen bastante educación ambiental. Entonces es una mezcla ahí de cultura, un espacio para cultura, para eventos culturales, un cierto recreación, etcétera, pero también la parte, digamos, del cuidado ahí del manglar y unido con la parte de fauna, ¿no? En este caso. Jardín Botánico de Puerto Viejo, de la Universidad Técnica de Manabí, este también tiene un herbario. Y aunque cuando hubo lo del terremoto, pues hubo un desastre en el herbario, pero poco a poco lo están reconstruyendo. Igual el modelo clásico, ¿no? Muy bonito, muy amplio, ¿no? El jardín es con áreas para caminería muy amplia, áreas de diferentes temáticas, organizados más que nada según el tipo digamos, un poquito taxonómicamente, es ahí. Y tienen sus eventos emblemáticos y demás. Una laguna muy grande, entonces es un modelo, digamos, muy bonito, muy utilizado por la gente de Puerto Viejo. Todo el mundo quiere hacer ahí sus eventos, que el cumpleaños, que el matrimonio. Entonces, en ese sentido, ellos se han consolidado. Antes manejaban también fauna, ahora ya no. Otro jardín acá en Santo Domingo, de la Universidad Católica, de la Universidad, sí, Católica de Santo Domingo, el Jardín Botánico Padre Julio Marrero, igual antes la Carolina lo llamaban ese jardín. Muy clásico también, muchos ambientes, ¿no? Incluso unos ambientes xerofíticos ahí en Santo Domingo, interesantes, que poco a poco pues se ha ido, digamos, desde lo paisajista también manejando, ¿no? Es relativamente grande, también muy bonito, ya muy conocido también y reconocido en la comunidad de Santo Domingo. Aquí lo que del Jardín Botánico de Atocha la Liria, un poco ya les contaba en Ambato, ¿no es cierto? Lo que era la finca de Juan Leumera y de los Martínez, ¿no? Se fusionaron esas dos fincas, pusieron ahí el puentecito
entre las dos fincas, sobre la quebrada, y es muy, muy bonito, ¿no? Un centro cultural, muchas especies ornamentales, en realidad, pero digamos, es un jardín botánico como tal, no se autodenominan como tal. Más enfocado, como les digo, hacia lo cultural, hacia un sitio de eventos del municipio, ¿no? Jardín Botánico de Quito, yo creo que todos lo conocemos, igual con espacios temáticos, ¿no es cierto? Pero su fuerte, digamos, lo que les históricamente, pues ya los ha ido posicionando es su conservatorio de orquídeas, ¿no? Ahí tienen miles de orquídeas y muchas especies, ¿no es cierto? Que también están conservadas ahí mismo en un banco, digamos, de germoplasma in vitro, ¿no? Como vemos acá abajo una pequeña fotito del banco in vitro de germoplasma de las orquídeas del Jardín Botánico de Quito. Recibe apoyo de vez en cuando, depende de lo que se necesite del municipio, pero mucho de esto, del apoyo al jardín como tal, pues viene de Carolina, ¿no? Quien pues siempre está a la búsqueda de fondos, de oportunidades y demás, muy activo, ¿no? Un poquito de problemas económicos, pero como todos ahorita por la pandemia. Zamora Chinchipe, me comentaba en su momento, pues, Jofre en Loja, pues me decía que también tenemos este espacio más como una finca agropecuaria, ¿no? Por ahí están los pescaditos, no sé cómo esté ahora, pero también su espacio, por ejemplo, ahí de que están cultivando orquídeas, ¿sí, no? Orquídeas y otras cositas, un espacio para los estudiantes, ¿no? Básicamente dedicado, digamos, a la enseñanza universitaria también. El Jardín Botánico Huertos La Macarena en Azuay, esto es un espacio, es una finca privada, pero tienen su espacio para educación ambiental muy bonito. No tienen ninguna organización en particular, ¿no? Es como una finquita, pero caminerías y demás, pero lo que sí tienen es un modelo muy relativamente bastante exitoso de lo que es los emprendimientos, ¿no? De, por ejemplo, que la miel, ¿no? Que el vino, de algún producto, emprendimientos agroindustriales, más o menos, por decirlo así, ¿no? Entonces, algo que sí, digamos, ellos como privados lo pueden manejar bastante bien. Digo como privados porque a veces en el sector público eso no es tan fácil. Jardín Botánico Jatuncisa, está acá en Pastaza. Resulta que cerca de Puyo también, esto es una historia interesante también. Básicamente es una reserva ahí, un bosque privado, ¿no? Como 50 hectáreas. Y lo que pues el dueño lo que hizo es que creó senderos en su bosque, ¿no? Y fue pues trayendo diferentes plantitas de diferentes partes de ahí, de Puyo mismo y de otras partes de la misma Amazonía, no sé desde qué tan lejos, alguien puede discutir qué tan bueno es eso, ¿no? De mover germoplasma ahí. Y pues ahí las iba plantando en medio del bosque, tal cual, en medio del bosque. Y se van adaptando, ¿no? Bueno, especies de bosque tropical mismo. Y ahí pues están haciendo educación ambiental y todo muy, me parece que es un militar retirado, si no me equivoco, pero él es muy entusiasta, ¿no? Con su bosque y lo que hacen ahí. Muchos voluntarios también extranjeros vienen a ayudar ahí. No he sabido de ellos en un buen tiempo. Aquí en Imbabura tenemos de la UNORCAC, que es la Unión de Organizaciones Rurales y Campesinas del Cantón Cotacachi. Tenemos, pues, hace años mismo, ellos 2006, pues, por iniciativa de INIAP, crearon, pues, su centro, ¿cómo lo llaman? Los CBDAs, los Centros de Biodiversidad Agraria, algo así. Básicamente un espacio para rescatar, digamos, los cultivos andinos y sus variedades, y eso poco a poco, pues, evolucionó en un jardín etnobotánico, que es bien pequeñito, pero que tienen ahí justamente un montón de variedades y los cultivos, digamos, propios de aquí de los Andes. Algunas fotos de las exhibiciones, de eventos que ellos suelen hacer, ¿no? Mucho, es casi como un espacio para feria de semillas, ¿no? Más o menos por ahí va el concepto.
desde los indígenas, ¿no? Este sería el único jardín botánico realmente en donde hay indígenas, digamos, a la cabeza. Tenemos aquí Jardín Etnobotánico Hacienda Verde. El Jardín Botánico Hacienda Verde, ahí en Pichincha, en Bosque Valle Seco Interandino, por Camino Puellar o por ahí. Eh, este, y también trabajando mucho con la comunidad en sus emprendimientos. Tiene también organizado no tanto grandes jardines temáticos, sino más que nada es como por tipo de cultivos que están organizados ahí. Y la idea obviamente es que tú siembras un área con un tipo de cultivo y allí pues eventualmente eso sirve para producir algo, ¿no? Pero tienen variedades de todo, de ají, un montón de variedades de ají, me acuerdo de aguacates, un montón de tipos de aguacates, y así, ¿no? Un poco de lo tradicional, pero enfatizando la variedad, ¿no? Y trabajan mucho con la comunidad, igual es una iniciativa privada ahí. De quien lleva esto, pues, es en realidad ¿cómo es la autora de la Enciclopedia de las Plantas Útiles, ¿no? Del Ecuador. Tenemos el Jardín Botánico Yachay, es aquí en donde nosotros optamos por el modelo clásico de crear áreas, digamos, que se vean como jardines temáticos. Por ejemplo, ahí hay un jardín de los sentidos, lo que está a la izquierda, ¿no? Ahí hay muchas especies ornamentales o con mucho, digamos, fragancias especiales, entre nativas y exóticas. Tenemos un área del jardín del árbol filogenético a la derecha, básicamente contando la historia evolutiva de las plantas y poco a poco las estamos, ojalá sigamos, ¿no? Llenando esos espacios, esos diferentes linajes a través del tiempo con especies que representen esos linajes a nivel de orden está. Son como 70 y pico de órdenes en el mundo. Algunos quedarán vacíos, ¿no? Son cosas de otras partes. Y así. Igual pues en bosque seco interandino, ¿no? Aquí en Pichincha, a ver, aquí ya más recientemente, como esto es en orden cronológico más o menos, hay también un área dedicada a orquídeas, microorquídeas, le gusta bastante en esta área, y igual es como una reserva básicamente, pero tiene ahí también sus áreas de, digamos, de propagación de orquídeas y demás, del Jardín Botánico Milpe, ahí en el noroccidente de Pichincha. Aquí el Jardín Botánico Piatúa de la Estatal Amazónica. eh, no sé cómo le vaya, no he conversado con David, pero su plan hace algunos años pues era justamente crear diferentes áreas también temáticas y enfocarse mucho en lo que es la conservación ex situ. Por ejemplo, esta foto me parece que es cuando tuvo David su proyecto de rescate de Gesneriaceae, creo que eran en peligro, si no me equivoco. Y así, ¿no? Entonces, esos son, me faltaría, como les decía, había la finca Pastaza, ¿no? Y también esta reserva etnobotánica Comandá, que ya lleva años y años, más que nada es como una hostería, pero ellos en su página web sí hablan de que tienen jardines etnobotánicos. Entonces habría un poquito que ver, tengo que averiguar un poquito qué más están haciendo y ya. Eh, Obviamente, simplemente aquí quería finalizar diciéndoles que tenemos mucho por hacer, ¿no es cierto? Hay muchas necesidades, como todos, ¿no es cierto? Necesitamos infraestructura, tecnología, técnicas, ¿no es cierto? La horticultura es un arte, a veces hay especies que tienen truquitos muy especiales para poder propagarlas, para que sobrevivan y demás. La parte in vitro, ¿no? Es algo importante también. Eso ya habría que, pues, coordinar con los bancos de germoplasma in vitro que tenemos en el país, iniciando por INIA, pero hay otros más y demás. En esto ustedes saben, nuestras fotitos de arriba es de los grandes jardines de semillas, bancos de semillas, ¿no? Que hay a nivel mundial y demás. También la parte de la base de datos es importante, ¿no es cierto? O sea, tener una lista de las especies y toda la información asociada, ¿no es cierto? Se necesita un cierto estándar también, por eso Darwin Core, pero a la final necesitamos de alguna forma generar esa información y tratar de consolidarla, no sé, de alguna forma, porque a la final después
Se supone que nosotros deberíamos estar custodiando mucha de la diversidad, como decían, en la estrategia mundial de conservación, ¿no? Como 70% se supone que debería estar bajo conservación éxito, imagínense. eh, Manejar esa cantidad de información, pues hay que organizar de alguna forma. Pero en eso casi que no tenemos mucho, excepto por algunos ejemplos por ahí. Alguna vez nos reunimos, hace años, los que pudieron ir, esa es una fotito ya del 2015, ¿no? Y con esto, pues, muchas simplemente alguna pregunta, quedó a las órdenes. Por ahí yo tengo los contactos de las personas que están a cargo de estos jardines botánicos. Si ustedes quieren más información sobre jardines botánicos, está siempre la página del BGCI, de Botanic Gardens Conservation International, que es la red, ¿no es cierto?, mundial de jardines botánicos. Ahí hay muchos recursos muy interesantes, hay una revista, hay revistas, videos, etcétera, ¿no? La parte, digamos, política también, etcétera. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Hugo. Súper interesante tu charla, Hugo. Y realmente tenemos mucho trabajo para hacer. Si tú bien dices de la parte botánica, las descripciones de especies, todavía nos falta mucho más en lo que se refiere a la conservación de estas en jardines botánicos. La educación. Gracias, Hugo. Tenemos varias preguntas. Son las 2:56. Quienes tengan preguntas pueden hacerlo. Yo creo que va a ser más fácil si es que la persona que escribió la pregunta nos directamente participa y te hace la pregunta directamente. Entonces, por favor, quien haya comenzado. Gabriel. Gabriel, ¿no está? Hola, Hugo, felicitaciones, excelente. Bueno, la pregunta, más bien era un comentario de la necesidad de integración. Bueno, tú lo has mostrado, muchos de los jardines botánicos están relacionados con áreas protegidas y sobre todo con áreas protegidas privadas. Y tú hablabas de las especies endémicas y por ejemplo, te comentaba por ahí en el comentario que de las 4.500 especies de Ecuador, un poco más, hay en peligro crítico 350, un poco más de 350 especies y muy pocas tienen planes de conservación. O sea, el reto es enorme. Era un comentario para apoyar tu excelente exposición, que justamente lo fabuloso, te felicito porque busca integrar en red. Y ahí viene, pues, no sé si nos amplías eso con cifras, qué resultados ha tenido ese esfuerzo por ejemplo, en búsqueda de recursos internacionales para beneficiar a los que promueven jardines botánicos y áreas protegidas. Gracias. Gracias a ti por el comentario. Sí, hay mucho por hacer. Y cualquier oportunidad de fondos, siempre, al menos de mi parte, ya saben, pues de ahí me avisan para armar las propuestas y demás. Ahí se puede prestar el contingente. Gracias, Janet. Hay unas preguntas en el chat, Alina. No sé si es que leo y trato de comentar. Excelente. Ya, está bien. Gracias. Aló, Alina. Sí, se está cortando un poquito, bastante. No sé si es mi internet o no sé. Es el mío. Bueno, Fundación Dos Aguas, es lo que comentaba, ¿no? Ya nos conversó sobre eso. Janet Santiana me decía sobre Hatunsacha. Bueno, Hatunsacha es, bueno, la fundación, ¿no? Tiene muchas iniciativas, como sabemos, sus reservas, pero también tiene justamente un jardín botánico, Ixpingo, allá cerca del área de Hatunsacha, es como medio kilómetro, creo que es, al otro lado. Sí, también tiene pues un jardín botánico la Fundación Hatunsacha.
Alina, tú preguntabas, ¿qué dificultades has encontrado en mantener especies nativas en el Jardín Botánico Yachay? Bueno, en realidad lo que hemos hecho en el jardín es tener en realidad un proyecto de conservación ex situ real, solo con las ocas, con las variedades de ocas. Hace años pues, nos pareció a un grupo de profes aquí que era importante enfocarse en el rescate de esa agrobiodiversidad. Y las otras especies que hemos, digamos, traído de otros ecosistemas, otros ambientes, o incluso del propio ambiente xerofítico de los valles secos, básicamente han sido para exhibición. Entonces uno trae 1, 2, 3 individuos o desde semillas se propaga así. Y ahí lo que nos hemos dado cuenta es un poco que el clima nos ha ayudado mucho aquí. Aquí en Urcuquí no es ni muy frío ni muy caliente y hay bastante humedad, hay bastantísima neblina. Entonces eso sí ha ayudado a que algunas especies, a pesar de que no son de este ecosistema, se acostumbren. También como es una hacienda antigua, ¿no? Es la hacienda San Eloy, ¿no? Tienen pues unas áreas de árboles muy grandes que también ahí pues ha creado ambientes en los cuales hemos podido nosotros, por ejemplo, poner a las orquídeas y en general las orquídeas pues se han acostumbrado. Entonces mucho depende de la adaptabilidad de las especies, pero con el debido cuidado y riego, algunos truquitos por ahí, sí es posible tener especies, digamos, que no son del propio ecosistema. Pero son para exhibición. Eso es lo que básicamente nos hemos enfocado. No tenemos programas grandes de conservación ex situ, que es lo que necesitamos, como hemos dicho, excepto por las ocas, que sí se tiene pues como 200 accesiones, ¿no? De todo el país. Yomira Tapuy me preguntaba cuál es la razón por la que se decide fundar un jardín botánico. ¿Se pueden hacer voluntariados? Claro, todos los jardines botánicos siempre están felices de recibir a los voluntarios. Esos voluntarios, pues, en realidad pueden marcar la diferencia enorme. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un voluntario hace unos poquitos años, Jack Honeycutt, de Estados Unidos, y él, pues, muy emocionado, muy comprometido, incluso dio donaciones y demás. No estaba jubilado, ¿no? Pero nos donó ahí unos invernaderos, él era muy apasionado, sabía mucho de horticultura de cactus, nos ayudó a montar esa exhibición. Sí, entonces los voluntarios tienen sus aptitudes, sus skills, como dicen, y sí, eso siempre se tiene esa apertura. Para la otra pregunta sobre por qué fundar un jardín botánico, bueno, ahí es lo que volvemos a la parte esta digamos, de que es otra herramienta más para la conservación de las especies, ¿no? Desde la parte de conservación ex situ, o sea que mantienes especies fuera del hábitat natural, ¿no? Y también apoyándote en la educación ambiental y también un espacio de recreación, porque a la final enganchas a la gente por esa parte, ¿no? Por la parte paisajística, por recreación, porque ay, qué bonito, cómo se ven las plantitas, las flores, etcétera. Viene la gente. Y ahí pues se aprovecha para hacer educación ambiental. Entonces sí es, vamos, importante. Es lo que nos mueve a la final, ¿no? La parte de la conservación y la educación ambiental. Alina, tú preguntabas cuál sería tu estimado valor que se necesita para mantener un jardín botánico de unas 2 hectáreas. Ahí en Cotopaxi, ¿dices? Por supuesto. Sería bueno, ¿no? Tener por ahí en la universidad. Verás, nosotros, o sea, el costo es un poco varía. Es un poco varía. Yo creo que depende cuántas aristas uno quiera abrir. Si es que solo, digamos, se quiere mantener como educación ambiental, no es que se necesita mucho. Más que nada es una cuestión del costo de mano de obra de los jardineros, ¿no? Entonces, lo que se paga a los jardineros, típicamente, pues al menos por acá es el básico. De pronto alguien con más experiencia gana algo más, ¿no?
pero digamos para 2 hectáreas no es tanta área, eso no necesitas, yo creo que más de unas 5 personas, diría yo, no sé, Jofre, de pronto estás por ahí todavía, podría comentar algo al respecto. Pero, por ejemplo, nosotros en Yachay, como era tan grande y como hay toda la parte política que dieron empleo aquí, pues a muchos de los locales, entonces teníamos un montón de gente, digo teníamos porque ahora ya poco a poco eso se está acabando. Pero la parte, si es que tú tienes asociado un emprendimiento, una forma de autogestión del jardín para los materiales, para los insumos, no es que sea algo extremadamente caro, ¿no? Entonces, con un buen emprendimiento que se gane unos pocos miles de dólares o $1,000 al mes, es suficiente para insumos, ¿no? O menos, incluso depende, digamos, del tamaño, pero 2 hectáreas no es mucho. Yo sé que el Jardín Botánico de Manabí, la otra vez le preguntaban esto mismo a Johnny de la Universidad Técnica de Manabí, y claro, el presupuesto anual sobrepasa los $100,000, ¿no? Pero es un jardín botánico ya grande, ¿no? Entonces todo depende, pero sí, depende qué es lo que se quiera hacer y los materiales y demás. Danín Montaño pregunta, ¿existe algún problema al traer frutas exóticas? Bueno, ahí en un principio, como un jardín botánico se supone que es como una isla de conservación ex situ que no está, o sea, cuando son así como aislados en medio de una ciudad, por ejemplo, yo no lo vería como mucho problema. Pero si es que tú tienes un jardín botánico que tiene su área natural adjunta, sí podría la gente pues discutir eso, ¿no? Cuestionar eso, pero hay gente que hace eso, la propia Reserva Río Guaycuyaco, como te decía, como les contaba, pues hacen eso, también de frutas nativas, ¿no? Pero a veces lo exótico, si es que o sea, si es que no se escapa o no se hace invasivo, digamos, se maneja bien. El problema, aquí viene ya una cuestión de qué tan invasivo puede ser una especie, ¿no? Bueno, voy a seguir. Yomira Tapuy dice, generalmente, ¿qué medidas se toman al visitar los jardines botánicos? Me imagino que estamos hablando en esta época de pandemia. Me imagino. Pues ahorita están cerrados la gran mayoría, yo sé. Están cerrados al público, básicamente. Pero normalmente, pues, es como un área normal, ¿no? Como que se visita así, normal, como ir a un zoológico. O sea, un jardín botánico es como el equivalente a un zoológico, simplemente, Yomira. Se hace, sí, idealmente enfocado en las especies en peligro. Aquí Tanin vuelve a preguntar, ¿cuáles son los problemas al permitir el ingreso de una gran cantidad de personas a los jardines botánicos? Bueno, eso sí, yo les cuento, hay congresos a nivel mundial de jardines botánicos que justamente estas temáticas se tratan, hay como simposios, por ejemplo, un simposio me acuerdo del último que fui, justamente de cómo se maneja a las personas, tanta gente y demás. Y ya dependerá de cada jardín botánico, pero típicamente los jardines botánicos, digamos, bien diseñados, es por senderos. Entonces la gente lo que camina es por los senderos, casi que no camina digamos así, a campo travieso o entre las colecciones. Entonces siempre está limitada por los senderos. La parte de la basura es siempre un problema. Por más, siempre, al menos en nuestro medio, la basura siempre es un poco un problema cuando hay mucha gente, pero eso es un poquito también de educación y del guía también, ¿no? Un poquito para evitar esas cosas en nuestro medio. Pero nosotros en el Jardín Botánico Yachay hemos llegado a recibir 200 personas en un día. Y organizados entre algunos y demás es algo manejable. Sí. No sé si es que por ahí alguien puede comentar algo más. Fundación Dos Aguas, bueno, ahí decía, lo que comentabas, ¿no? De las 350 especies en peligro crítico. Sí, mucho, mucho por hacer. Yomira Tapuy pregunta, así como en el Jardín Botánico de Puerto Viejo, perjudicado por fenómenos naturales,
¿Cómo se puede recuperar las especies de plantas? En caso de eventos naturales, los planes de contingencia. Bueno, sí deberíamos tener. Yo, al menos de mi experiencia, no sé que haya planes de contingencia en jardines botánicos. Tal vez aquellos que son adjuntos a instituciones más grandes como universidad, simplemente es como que se adjunta a esos planes a nivel ya macro institucional, ¿no? Pero en caso de desastre natural, no sé, tampoco es que tengamos nosotros mucha infraestructura civil aquí en el Ecuador, ¿no? No es como en los jardines botánicos de otras partes, ¿no? En China, en Estados Unidos, ¿no? Europa, que tienen mucha infraestructura civil, ¿no? Pero sí, Justamente, deberíamos tener algún plan, no sé, de contingencia. justamente lo que mencionas, Hugo. Recuerdo en el Jardín Botánico de Missouri, tal vez, no sé si como contingencia, pero por ejemplo, ellos tenían unos invernaderos enormes. Entonces, al Jardín Botánico siempre se lo veía hermoso. Y es porque ya sí me pueden escuchar. Sí. ¿O no? Sí. Entonces lo que hacían es colocar Más o menos te escucho, ay, pero sigue nomás. que en los jardines botánicos, en los invernaderos tenían a todas las plantas, y ya cuando las flores o las plantas estaban viejitas o lo que sea, en la parte de exhibición lo que hacían es retiraban y sembraban las otras. Entonces, con motivo de, como es, con razones para exhibición, tal vez algo así se podría hacer para, como plan de contingencia, tener invernaderos, pero eso se necesita inversión. Eso. Sí, sí. Sí, esos grandes jardines botánicos pues funcionan muy diferente a los nuestros, no tienen mucho personal especializado y demás, pero para no irnos muy lejos, por ejemplo, el Jardín Botánico de Bogotá, imagínense, maneja alrededor de, me parece que 500, 600, por ahí, personas como empleados del Jardín Botánico, son instituciones ya como tal grandes, ¿no? Entonces sí pueden ellos pues requieren crear esos planes de contingencia y pueden hacer como tú dices, Alina, pues hacerlo un poco más dinámico al jardín, ¿no? Que siempre se ve diferente y siempre se ve muy bonito. Pero bueno, de todo de los jardines botánicos les cuento y lo bueno, aprovechando de esto, pues es que justo en esa diversidad encontramos algo común, ¿no? Eh, Siempre en estas reuniones de jardines botánicos, pues de todas las historias se escucha y como que uno no se siente solo, ¿no? Las limitaciones que hay, que me recordó Alina tus comentarios. Pero sí, hay, todo pues es financiamiento también. Hugo, Danin Montaño decía, ¿qué beneficios brinda a la comunidad los jardines botánicos? Bueno, ya hemos dicho la parte de educación ambiental, pero hay unos beneficios que no son palpables. La parte de, digamos, el hecho de tener un sitio público, bueno, público o privado, donde uno pueda reencontrarse o estar en tranquilidad con la naturaleza, meditar, descargar energías, reenergizarse, de por sí es algo súper valioso para las comunidades y la gente lo comienza poco a poco a valorar. Aquí en nuestra experiencia en Urcuquí, al inicio pues pensaron que era un parque, ¿no? Y ya, pero después ya poco a poco la gente se dio cuenta que iba más que ser solo un parque, ¿no? Que realmente ahí están pasando cosas y tenemos biodiversidad nativa y demás, y las aves y demás, que la gente ahí realmente se complace, les gusta mucho pues ir a pasearse al jardín. Los requerimientos para formar parte de la red de jardines botánicos, bueno, eso podemos revisar los estatutos, básicamente a todos, o sea, muchos jardines botánicos, si quieren, del Ecuador no son parte de la red, la mayoría de hecho, y eso es algo que está pendiente, pero según los estatutos hay que hacer una asamblea
y luego pues es algo muy simple en realidad, que se hace un requerimiento y ya está, ¿no? Y en algún momento también se habló de hacer digamos, una aportación económica a la red, no sé cómo esté eso, hay que conversar ya con el presidente actual, con Johnny Muentes de la técnica de Manabí, pero habría que hacer esta asamblea para empezar. En los comentarios, gracias Gabriela, gracias Jofre. Y Dani pregunta, insiste información de cómo estos jardines botánicos mantienen la diversidad de polinizadores. A ver, habría que hacer un pequeño estudio. ¿Cómo se mantiene la dinámica poblacional ahí de los polinizadores? No conozco de un estudio enfocado solo en jardines botánicos. Sí sería interesante armar ahí un pequeño estudio por ejemplo, tasas de visitación de polinizadores en las colecciones de jardines botánicos, ¿no? Hay muchas especies que no tienen polinizadores en la zona, ¿no? Pero de pronto hay algo que reemplaza, no sé. Pero mucho, si es que, como decíamos, es horticultura, o sea, se hace manualmente, es el hombre el que va propagando e incluso se va fertilizando ahí polinizando, ¿no? Las plantitas. Fundación Dos Aguas, lo demás debían gestionar, dice, así, los visitantes, sí, de las entradas casi no se saca mucho porque uno no puede cobrar mucho, ¿no? Por ejemplo, y algunos como nosotros, que como Proyecto Yacha, al menos desde el gobierno anterior, el concepto era todo pues gratis, ¿no? Todo muy abierto, o sea, cualquier persona podía venir acá a conocer y pasear. Pero igual hemos seguido con esa mística, hasta ahora no hemos cobrado, por ejemplo, acá en el Jardín Botánico Yachay, pero poco a poco ya con la situación que tenemos económica y demás del país, sí estamos pensando en tomar otra digamos, o hacer una autogestión un poco más activa. Más que nada por el cierre de la empresa pública Siembra que les comentaba, va a complicar la logística, ¿no? De muchas cosas aquí en la ciudad del conocimiento. Entonces, sí, pero igual de las entradas no se saca mucho, hay mucho que gestionar, presupuestos y demás. Yo creo que una estrategia muy eficiente sería la asociación con los académicos, ¿no? Más puros para que ellos vean oportunidades de estudios en el jardín botánico, ¿no? A mí me pasa eso todo el tiempo, ¿no? Hay chicos que quieren estudiar alguna propiedad de una planta medicinal y lo que hacen es ir a comprar la planta medicinal al mercado y yo les digo, pero ¿por qué no parte de tu proyecto puede ser que montas ahí unos experimentos horticulturales bajo diferentes condiciones para ver si la concentración de este compuesto secundario cambia según diferentes condiciones ambientales, así, ¿no? Algo en lo que el jardín podría apoyarle. Pero realmente como que no hay un interés así como tal. Entonces, en eso hay que trabajar, hay que despertar un interés, yo creo, en los académicos un poco más, no sé cómo decir, un poco más fríos o más duros, ¿no? Para que vean que el jardín botánico es oportunidad para muchas investigaciones, ¿no? Se sientan apoyados por el jardín. Y así, entonces igual, por ejemplo, alguien viene, aquí igual puedo hablar de la experiencia local, ¿no? Vienen botánicos, ¿no? Conocidos, ¿no? De diferentes universidades y de pronto, pues, vinieron, colectaron aquí detrás en el páramo de Piñán o Camino Alita, colectaron o tal, y no pasaron por el jardín botánico y ni siquiera, digamos, de pronto, digo yo, decir, no, miren, no voy a traer unas semillas, de pronto te sirven, claro, con permisos y todo, ¿no? Pero, o sea, un poco una interacción más como comunidad de botánicos, ¿no? Del Ecuador. Eso nos falta. Claro, sí me escuchan. ¿Listo, Alina? Sí, Hugo, muchísimas gracias. Una acotación más, que habría un potencial enorme si consideramos, por ejemplo, estudiantes que deseen conocer la biota o qué insectos visitan a las plantas de un jardín botánico. Estos proyectos podrían ser muy interesantes para titulación. Aquí en el país tenemos solamente pregrado.
O sea, está un recurso protegido, bueno, más o menos protegido y disponible, que yo pienso que sí, como tú dices, deberíamos entre botánicos y de otras áreas, no solamente agrónomos, etcétera, en la comunidad científica, conversar sobre cómo podemos hacer trabajos multidisciplinarios. En eso me parece que hay un potencial enorme. Bueno, Sí. tal vez... Si no hay nadie más, más comentarios, quisiera agradecer mucho a Hugo por su gran, muy interesante charla. Muchísimas gracias, Hugo, y si serías tan amable por si nuestros compañeros o estudiantes desean comunicarse, si podrías incluir tu correo electrónico en el chat, en el caso que alguien desearía comunicarse contigo. Sí, sí, pueden escribirme a hgromero@hotmail.com. Perfecto. Muchísimas gracias y muchas gracias por la charla y para quienes deseen, de aquí en 10 minutos vamos a continuar con otra charla que va a ser dictada por Ileana Herrera, quien es profesora en la Universidad de Espíritu Santo. Ya voy a compartir aquí con el grupo el enlace para quienes desearían... bueno, no me deja. En todo caso, muchas gracias, Hugo. Gracias, Alina. Entonces ya nos vemos. Hasta luego. Nos vemos entonces, algún momento. Ojalá algún momento podamos vernos en persona con esta situación del COVID. Muchas gracias entonces y saludos y nos vemos. Sí, vamos a estar bien. Listo, gracias, gracias Alina. Ya nos vemos, gracias a todos. Gracias. Chao, chao con todos. Estoy tratando de incluir el enlace, pero no lo consigo. Voy a mandar a todos el enlace a través de los grupos de WhatsApp. Muchas gracias y nos vemos en 10 minutos con nuestra colega Ileana, para quienes deseen. Sí. ¿Es en este mismo link donde es mi charla o es en otro? Es en otra. No sé cómo se pueda, yo no sé cómo se pueda continuar o continuamos. No sé qué opinan los demás. No, en esta misma, sí. Entonces continuamos. Tenemos 8 minutos, diríamos que de receso. Entonces, ¿qué les parece si nos encontramos de aquí en 8 minutos? ¿Estaría bien con todo? Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Ileana, y nos vemos de aquí en 10 minutos en 8, para quienes deseen participar. Ya.